Amigos y hermanas y hermanos, analicemos juntos la sección titulada Acordaos de la ley antes del día grande y terrible del Señor. Bien, esto va a estar basado en el libro del profeta Malaquías. Específicamente, en Malaquías capítulo 4, el verso 4, nos dice así: acordaos, muy importante, acordaos de la ley de Moisés. Ahora, ahí está esa frase. Entonces surge la pregunta: ¿de qué ley hay que acordarnos? De Moisés, pero Moisés, su ley estuvo dividido por lo menos en tres grandes secciones. Número uno, la ley de Moisés es, número uno, la ley ceremonial, la cual esa ley ya fue clavada en la cruz. Y eso lo corrobora Colosenses capítulo 2, el verso 14, tal como lo tenemos escrito aquí. Entonces la ley ceremonial de sacrificios, de rituales, fiestas ceremoniales, todo eso en el tipo ya fue eliminado. Ya no es practicable. Ya Dios ya no lo exige. Entonces la ley ceremonial, que también lo escribió Moisés, no está vigente ahora. Entonces, cuando dice Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés, no está haciendo referencia a la ley ceremonial, porque ya está eliminada, ya está clavada, ya no está en vigencia. Ahora veamos en la número 2, la ley de Moisés también cubre la ley civil. Pero la ley civil eran las reglas, las normas que estaban cumpliéndose dentro de una nación. Cuando el pueblo de Israel era una nación, pues estaba aplicable la ley civil. Pero acuérdense que las 12 tribus se dividieron en dos reinos, 10 se quedaron al norte, 2 al sur. Entonces vemos que finalmente el reino de las 12 tribus, el reino de Israel, fue dividido en dos reinos, en diferentes posiciones geográficas. El reino de Israel, que después de la división, por un lado quedaron 10 tribus. Estas 10 tribus se alejaron de Dios y por ser la mayoría se quedó con el mismo nombre de Israel. Pero estas 10 tribus fueron invadidas y fueron conquistadas y fueron llevados cautivos por la nación llamada Asiria. Y fueron llevados, expulsados de la Tierra Santa. Hasta hoy no han regresado. El reino de Judá, de las 2 tribus, se quedó al sur. Luego vino el rey Nabucodonosor y los conquistó y los llevó cautivos. Al final, ¿cómo quedó la tierra? Vacía del pueblo de Dios. Luego los paganos lo habitaron. Pero yo quiero que sepa que la ley civil, basado en que ya las tribus fueron esparcidas y no están en una sola nación, entonces hoy la ley civil de allá del Deuteronomios no está vigente. Entonces Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés, no puede referirse a la ley civil, porque hoy como pueblo no somos una nación, no estamos reunidos todos en una nación. La iglesia adventista está esparcida. Aquí estoy grabando desde Centroamérica, Guatemala. Usted me está viendo en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, etcétera, etcétera. El pueblo está esparcido, no estamos en una nación. Por eso la ley civil hoy no está vigente, no la estamos guardando. Por lo tanto, Malaquías 4:4, acordados de la ley de Moisés, no se refiere a la ley civil, porque no somos una nación al momento. Pero luego tenemos en el número 3 de la ley de Moisés, tenemos la ley moral. Y esta quizá es la más conocida, la ley moral, que son los 10 mandamientos, basado en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. En estos dos capítulos se desglosa mandato tras mandato de los 10 mandamientos. Ahí están completos. Por eso los hacemos mención. Entonces, ¿la ley moral hoy está vigente? Sí, está vigente. Estuvo en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento y hoy por hoy sigue vigente la ley moral, los 10 mandamientos. Por lo tanto, entonces cuando Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés, solo puede estar refiriéndose a la ley moral, a los 10 mandamientos. Entonces, ahora, ojo y oído a esto que voy a decir. La ley de los 10 mandamientos y
como lo dice Deuteronomio, apunten, Deuteronomio capítulo 5, el verso 31, por lo menos utiliza tres términos que quiero llamar su atención. Deuteronomio 5:31, número 1, mandamientos. Número 2, estatutos. Y número 3, decretos. Estos tres términos están en Deuteronomio 5:31. Ahora, observen bien, por favor. Los mandamientos de Dios están resumidos. Hay un resumen de los mandamientos de Dios que están vigentes, de los estatutos, de los decretos que están vigentes. Están resumidos, existe un resumen en el libro llamado Deuteronomio. Entonces ahí hay un resumen. Entonces cuando dice Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés, se está refiriendo directamente a la ley moral, los 10 mandamientos, pero incluye también estatutos, decretos, también incluye ahí. Entonces ese resumen lo tenemos en todo el libro de Deuteronomio. Entonces básicamente cuando Malaquías 4:4 dice acordaos de la ley de Moisés, nos está invitando a ir a revisar, a ir a estudiar el libro de Deuteronomio, que contiene la ley, los mandamientos. Los 10 mandamientos están en Deuteronomio capítulo 5. Y también contiene estatutos y decretos ahí en Deuteronomio, porque es el resumen. Ahora, dicho eso, ahora puedo decir que en Deuteronomio también Dios nos enseña qué comer. En Deuteronomio Dios nos enseña cómo vestir. ¿Sabía usted que en Deuteronomio está donde dice que la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer? Claro, hasta nos enseña cómo vestir. Entonces cuando Malaquías 4:4 dice acordaos de la ley de Moisés, está diciendo vayan a revisar ustedes qué están comiendo, cómo están vistiendo. Inclusive Deuteronomio nos enseña a cómo vivir. Maravilloso. Entonces, si usted no se acuerda de la ley de Moisés, es decir, de la ley moral, de los estatutos y los decretos vigentes actualmente, si usted no se acuerda, entonces la paga del pecado será muerte. De hecho, el castigo capital por quebrantar la ley, el castigo capital es la muerte. Entonces, hoy estamos a punto de entrar en un juicio de los vivos. Y el juicio de los vivos está descrito en Amós 9, verso 10. Dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Mi pueblo. Amós 9:10 es lo que he citado. También puede leer a Ezequiel 9, versículo 5, versículo 6, donde dice, y a los otros, Cristo le ordena a los ángeles, y a los otros les dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, sin lástima ni compasión. Ahí matad es el castigo capital por quebrantar la ley de Moisés, por quebrantar los 10 mandamientos. ¡Qué tremendo! Ezequiel 9:5 dice, matad sin misericordia, orden de Cristo hacia los ángeles destructores. Y Ezequiel 9, verso 6 dice las categorías, matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Pero aquel que tenga la señal, el sello del Dios vivo, no lo toquen. Entonces, si notan, el castigo capital por no guardar la ley de Dios en este ángulo de la ley de Moisés será la muerte, juicio de los vivos. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 241. Apúntenlo, por favor, muy importante. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 241. Nos dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras de Ezequiel 9 se cumplirán, no se ha cumplido, se cumplirán literalmente. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrorífico! Pero bueno, si usted guarda la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, los estatutos, los decretos descritos en Deuteronomio, no tenga miedo, no va a tener el decreto capital, no va a tener el castigo capital que es la muerte, sino que usted tendrá vida eterna. Amén.